Hola, ¿cómo estás? Desde el principio del conflicto se habló mucho de proporcionalidad. Se decía que Israel había sufrido un ataque, pero que estaba respondiendo de una manera que no era proporcional al ataque recibido. Primero, pensando que esa defensa que estaba haciendo Israel no era solo una defensa, sino que era una especie de venganza por lo que le habían hecho. Sin tener en cuenta que los tipos que habían hecho eso, que hicieron el 7 de octubre, aseguraban y siguen asegurando que lo van a hacer de nuevo cada vez que puedan. Pero parece que era como exagerado. Mirá qué barbaridad lo que hicieron. ¿Cómo puede ser que contesten de esta manera? Acá no hay proporcionalidad. Esto no tiene proporción lo que hace Israel con respecto a lo que ya le hizo Hamás el 7 de octubre. Bueno, hay algo para decir al respecto. Nunca quedó claro qué era eso de la proporcionalidad. ¿Qué tenía que hacer Israel para ser proporcional a lo que le habían hecho? Y lo que le habían hecho era ni más ni menos que hacerlo descender al último piso del infierno. Bueno, nunca quedó claro. Era un lugar común, una cosa que se decía, la proporcionalidad, tiene que ser proporcional. Bueno, mira, esto pasó hoy. Israel recibió los últimos 20 secuestrados rehenes vivos, los últimos 20, y tiene que recibir 28 secuestrados asesinados en cautiverio. Solo ha recibido 4 y Hamás está poniendo ciertas excusas diciendo no sé dónde los dejé. Para recibir esos 20 secuestrados rehenes vivos y los 28 fallecidos, asesinados por Hamás, que todavía no fueron entregados solamente 4, Israel devuelve 1.700 prisioneros capturados del 7 de agosto y 250 terroristas, de los peores terroristas que tiene en sus cárceles. Por eso cuando vienen con esa historia de, bueno, es un intercambio de rehenes, no es un intercambio de rehenes. Unos eran pibes que estaban bailando en una fiesta o familias que estaban durmiendo en su casa un sábado a las 6 de la mañana y los otros son terroristas que mataron gente. Estos, por ejemplo. Este es Iyad Abu al-Rum, alto comandante de la Yihad Islámica Palestina en Jenin. Se desempeñó como jefe del ala militar del grupo durante la segunda intifada. Fue condenado por orquestar una serie de mortíferos atentados suicidas en Israel que mataron al menos a 7 personas entre el 2003 y 2005, incluyendo un atentado suicida de Trumot el 19 de junio del 2003 y un atentado suicida en el mercado de Hadera el 26 de octubre del 2005. También fue acusado de planear otros atentados suicidas, incluyendo uno en una escuela en Yokneam y de abrir fuego contra las fuerzas israelíes en múltiples ocasiones. Hoy fue liberado como parte del acuerdo de rehenes. Este es Imad Kawashmeh, alto comandante de Hamás de Hebrón. Fue arrestado en 2004 por las fuerzas especiales israelíes por dirigir a 2 terroristas suicidas que perpetraron los 2 atentados con bombas en autobuses en Beersheba el 31 de junio de 2004, matando a 16 personas e hiriendo a más de 100. Un tribunal militar israelí lo condenó a 16 cadenas perpetuas por asesinato, pertenencia a una organización terrorista y tráfico de armas. Fue liberado como parte del acuerdo de rehenes. Este es Rihad al-Amur, un alto comandante de Fatah Tansim de Taqwa, cerca de Belén. Cumplía 11 cadenas perpetuas, sentencias por liderar células terroristas que llevaron a cabo ataques con tiroteos y secuestros entre 2000 y 2002, matando a 9 israelíes, entre civiles y soldados. Su célula fue responsable de los asesinatos de soldados, el sargento Matt Hassan, el teniente David Chen Cohen, el sargento Shlomo Adeshina y el sargento Danny Dry, así como de civiles israelíes, que son Abraham Fish, Aaron Gurovich y Deborah Friedman. También fue condenado por el secuestro y asesinato en 2001 del oficial de las fuerzas israelíes, el teniente coronel Yehuda Edri, y por el secuestro y asesinato del civil israelí Avi Boaz cerca del puesto de control de Beit Hala en 2002. Hoy fue liberado como parte del acuerdo de rehenes. Este es Ismail Abdan, un terrorista de Fatah de la zona de Belén. Fue encarcelado por su participación en múltiples ataques a principios de la década del 2000 en los que fueron asesinados israelíes. Entre ellos se incluye el secuestro y asesinato de Avi Boaz en el puesto de control de Beit Hala en 2002 y el ataque a tiros en la calle Túnez de Jerusalén en 2002 que mató a Deborah Friedman. Fue liberado como parte del acuerdo de rehenes. Este es Bakr Badr, un terrorista de Hamás de Beitik Lishga, encarcelado por su papel en una célula terrorista de Hamás que llevó a cabo ataques mortales durante la segunda intifada, entre ellos un atentado suicida de 2003 cerca de la base militar de Srifrin que mató a 9 personas, un atentado con bomba en una parada de autobús en Tel Aviv en 2004 que mató a 1 persona. Hoy fue liberado como parte del acuerdo de
de rehenes. Este es Abdul Jawad Shamazneh, terrorista de Hamas, cumple cadena perpetua por 4 asesinatos. Entre ellos se incluyen el secuestro y asesinato en 1990 de los adolescentes Ronen Karamani y Lior Tubul del barrio Ramot de Jerusalén, el asesinato en 1990 del taxista Rafi Doron y el asesinato en 1993 del soldado de las fuerzas israelíes Joshua Friedberg. Hoy fue liberado como parte del acuerdo de rehenes. Este es Ayman Kamamgi, un terrorista de Fatah de la aldea de Dan. Cumplía 2 cadenas perpetuas por su participación en el secuestro y asesinato en 2006 del adolescente israelí Elijah Asheri cerca de Ramallah. En 2021, Kamamgi estuvo entre los 6 presos que escaparon de la prisión de Gilboa antes de ser recapturado. Hoy fue liberado como parte del acuerdo de rehenes. Su nombre es Narri Ayed Asin Amasi, terrorista de Hamas de Beit Hanina, Jerusalén Oriental, titular de una tarjeta de identificación israelí. Cumple cadena perpetua por su participación en una célula de Hamas que hizo importantes atentados a principios de la década del 2000. Estos atentados incluyen el de Srifrin de 2003, que mató a 9 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, el atentado suicida del Café Hillel en Jerusalén, que mató a 7 civiles, entre ellos el doctor David y Nava Applebaum. También participó en un atentado con bomba en Tel Aviv en 2004, que mató a la soldado Mayam Naim. Hoy fue liberado como parte del acuerdo de rehenes. Este es Samir Ibrahim Mahmoud Abu Nima, terrorista de la yihad islámica de Abu Dis, que fue condenado a cadena perpetua por perpetrar un atentado con bomba en un autobús de Jerusalén en el año 1983, en el que murieron 6 civiles israelíes e hirieron a otros 46. También participó en la transferencia de armas a células de ataque y en la planificación de la colocación de una bomba explosiva en un camión cisterna en Jerusalén. Hoy fue liberado como parte del acuerdo de rehenes y presos. Este es Ahmad Adel Jaber Saada. Es un terrorista de Hamas de Jerusalén Oriental, titular de un documento de identidad israelí, que fue condenado a cadena perpetua por su papel en una célula de Hamas en Belén, que realizó ataques mortales a principios de la década del 2000. Participó en el atentado suicida del 21 de noviembre del 2002 en Jerusalén, en el que murieron 11 israelíes y decenas más resultaron heridos, ayudando al atacante y llevándolo al lugar del ataque. Hoy fue liberado como parte del acuerdo de rehenes. Este es Mohamed Shamazneh, que, como en el caso de Abdul Shamazneh, es un terrorista de Hamas que cumple condena perpetua por 4 asesinatos, incluido, como en el caso del otro Shamazneh, el asesinato de 2 adolescentes, un taxista y un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hoy fue liberado como parte del acuerdo de rehenes. No hay ningún tipo de equivalencia entre 20 rehenes que estuvieron 2 años siendo secuestrados y torturados en los túneles de Hamas, 28 muertos por Hamas que todavía no entregaron, con 250 terroristas que fueron juzgados y 1.700 detenidos. Entre otras cosas, es imposible la equivalencia porque estamos hablando de un Estado democrático y de una facción terrorista. Entonces, cuando alguien te quiere hacer esa equivalencia, decirle que no te joda. Somos grandes. Y fíjate además la diferencia de la recepción. Así llegaban los rehenes israelíes. Así lo recibían sus familias. Mira qué lindo, estás gordo. Bien. ¡Qué calor! Abrácense juntos, por favor, que quiero esa foto. Mira que mira. Mira, vete. Mira que se ha Ay, tu, en casa, en casa.
دكتور خلتي لك مولاد مسكارتي ولد زي ما اسمه ברוך אתה אדוני, הגיענו לזמן הזה, אמן. I love you always forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. I love you always forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. Así llegaban los presos y terroristas a la Franja de Gaza. Te invito a ver algunas otras cosas que tienen que ver con este tema acá en el canal en Planeta OB. Sería buenísimo si te suscribís, si lo comentás, si se lo mandás a quien tengas ganas de mandárselo. Y hay otros videos sobre este tema y sobre otros temas, porque por suerte me interesan muchas de las cosas que pasan en el mundo. Te espero acá en Planeta OB, un planeta en donde hay un poco de todo. Nos vemos.